Hola, bienvenidos a todos a este espacio y webinar de iComité una vez más. En unos momentitos vamos a iniciar el webinar. Vamos a realizar algunos cambios técnicos, pero en un momentito iniciamos. Ahí parece que estoy, pero sin cámara. Hola, doctor. Buenas ¿Qué, tardes. Listo, ya qué nos tal? ¿Qué apareció. tal? Pero estoy sin cámara, por lo menos no me veo yo. Ok, a ver, permítame tantito. Ah, estoy viendo tu pantalla. Ya, vale. Sí, Ok, ahora sí voy. Muy bien, sí, sí. estupendo. Muchas gracias. Listo, listo, doctor. Ok, voy a Excelente. compartir Vale. nuevamente mi pantalla. A ver, voy a Listo, probar un poquito si puedo compartir mi pantalla. sí, doctor. Dale. Listo, pues buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este webinar de iComité, el espacio donde conversamos sobre los desafíos y soluciones innovadoras en la ética e investigación clínica. Muchos se están uniendo, así que vamos a dar un par de segundos para que puedan conectarse y no se pierdan nada de la información que vamos a ver el día de hoy. Mientras, nos gustaría saludarles a través del chat. Y además queremos recordarles que si asistieron como invitados de alguna otra persona, les solicitamos que puedan validar su asistencia dejando su nombre y la institución a la que pertenecen en los comentarios. También pueden hacerlo a través de la encuesta de salida de este evento y pues muchas gracias por su colaboración. Listo, pues vamos a iniciar este webinar. Muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente. Este evento ha sido organizado conjuntamente por iComité y el Comité Ético Científico de Bradford Hill. Si desean obtener más información sobre su trabajo en la revisión ética de proyectos con el objetivo de salvaguardar los derechos de los participantes, les facilitaremos en el chat los datos de contacto pertinentes. Vamos a iniciar con este tema interesante. ¿Se han preguntado alguna vez cómo evaluar de manera efectiva el desempeño de los comités de ética en investigación? Bueno, si son parte de algún comité o están involucrados en proyectos de investigación clínica, seguramente se han enfrentado a los desafíos de medir y mejorar la calidad de la revisión ética. En este webinar, Comités de Ética en Investigación, Calidad del Proceso de Revisión, nuestro invitado va a compartir con nosotros una perspectiva interesante sobre los indicadores claves para medir el desempeño de los comités de ética en investigación y cómo fortalecer su papel.
Tenemos con nosotros aquí al doctor Armando Ortiz. El doctor Armando es médico, cuenta con un magíster en bioética y tiene amplia experiencia como docente. Es actual presidente del Comité Ético Científico Bradford Hill en Santiago de Chile y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Comités de Ética en Investigación Clínica, RELACEI, y vocal de su directorio. Doctor, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Bienvenido el día de hoy y sin duda que esta perspectiva que nos va a brindar va a ser muy interesante. Les cedemos el micrófono y la pantalla. Estupendo. Asumo y presumo que me están escuchando perfectamente bien. Así que, nada, muchísimas gracias por la oportunidad, por la deferencia, la gentileza de invitarme a conversar un tema que, pues ya hace algún tiempo, yo diría que por lo menos unos 2 o 3 años, me ha tenido bastante preocupado y aunque la expectativa podría ser tal vez un poquito más grande de lo que voy a compartir con ustedes, la verdad es que a mí me interesa dejar planteada la situación, reflexionar un poquito a lo que tenemos hoy día en casi todo el mundo latinoamericano en general, y yo diría que parcialmente occidental también, y ver si es posible avanzar de alguna manera sobre estos aspectos, ¿no? Tal vez compartir unas pequeñas iniciativas que hay, pero fundamentalmente reflexionar y compartir con ustedes aquello, ¿de acuerdo? Así que voy a partir pues compartiendo un poquito mi pantalla y vamos a ver si la tecnología me acompaña sin mayor problema en todo esto. Ya me cuentan si se ve todo esto muy bien. Pues muy bien, vamos a ver de qué se trata esto. En el fondo se trata de intentar reflexionar o discutir o intercambiar opiniones o de alguna manera plantear la cuestión respecto a la calidad del proceso de revisión de lo que hacemos los comités de ética de investigación, ¿de acuerdo? Esta es la principal inquietud. Así que voy a utilizar esta pequeña guía, esta pequeña estructura, digamos, en la que voy a mencionar un poquito algunos aspectos más bien generales del marco en el que voy a intentar compartir con ustedes algo. Pasaremos a ver algunas cosas fundamentales sobre los principios que rigen la ética de la investigación biomédica y en particular la ética de la investigación clínica, es decir, el ensayo clínico y más específicamente el ensayo clínico farmacológico, para ver rápidamente algunos documentos y guías que hay para los comités, para este trabajo que realizan, hacer un poquito de énfasis en el proceso de trabajo o en el método que utilizan los comités de ética e investigación para hacer estas evaluaciones, que es fundamentalmente la deliberación ética sobre estos problemas, y puntualizar algunos criterios para evaluar a los propios comités y finalmente, pues, en un periodo de tiempo que ojalá sea el más provechoso para todos, intentar debatir y discutir algunas de estas cosas. Pues vamos a ver, se discute mucho, y en esto hay que ser muy claros, sobre la idoneidad y el desempeño y la calidad de los comités de ética de investigación que supervisan los ensayos de investigación biomédica. Y todos reconocemos y sabemos que aunque desempeñan un papel crucial en la revisión de la investigación médica y la protección de los seres humanos, no está nada claro hasta qué punto cumplen la tarea que se les ha asignado. Esta es la cuestión. No está claro si lo hacen, si lo cumplen. Todos creemos que hacemos, todos hacen un esfuerzo, todos tratan de ordenar su trabajo, todos tratan e intentamos hacer de la mejor forma posible. Pero lo que no está tan claro es si de alguna manera hasta qué punto cumplimos con esta tarea que es la que se nos han asignado. Nosotros sabemos que la investigación clínica, que es la investigación que se hace con seres humanos, pivota sobre 3 aspectos o 3, de alguna manera, protagonistas de lo que es el ensayo clínico, ¿no? Está el que patrocina la investigación, el que la promueve, el que la financia de alguna manera. Está el que ejecuta, que es todos los centros de investigación o los investigadores clínicos. Y está esta tercera pata fundamental que constituyen los comités, que teóricamente están encargados como protagonistas de este ensayo clínico de vigilar, supervisar y proteger el derecho que tienen los sujetos que participan dentro de la propia investigación, ¿verdad? Y esto se traduce
todo este marco que he mencionado, se traduce en la convocatoria que yo les hago y que he tratado de proponer y de empujar un poco, de una evaluación de esta actividad, y en algunos lugares es lo que ha conducido, por ejemplo, al establecimiento de esquemas de acreditación como intento de dar respuesta a esto. Entonces, dado que no tenemos una manera adecuada de saber qué es lo que realmente y cómo es que realmente hacen este trabajo los comités, pues vamos a intentar a través de un esquema o de un proceso de acreditación de dar cuenta de que cumplen ciertos estándares y que por lo tanto estarían en condiciones de cumplir esta tarea a cabalidad. Esta es la respuesta que se ha dado. Establecer esquemas de acreditación. Entonces, hay comités de ética que se tienen que acreditar y que tienen que cumplir un proceso que en la mayor parte de nuestros países es más o menos parecido, ¿no? Pero al mismo tiempo que se ha dado este curso histórico, digamos, los comités de ética de investigación se han convertido en objeto de una legislación muy detallada en este proceso de juridificación global en curso que se ha dado en la investigación médica, y de alguna manera el periodo de las regulaciones, que ha sido el periodo en el que actualmente estamos imbuidos todos nosotros, los que trabajamos en comités de ética evaluando ensayos clínicos principalmente, hemos caído en esto que se conoce como el periodo de las regulaciones, en que cada vez existe una tendencia a entender que la evaluación de los comités de ética de investigación es una cuestión de controlar su cumplimiento legal. Esta es la idea que tenemos. Si un comité que está acreditado y que cumple con lo que dice la ley, es un comité que haría la evaluación de su trabajo de buena manera. Esta sería la manera en la que tenemos de evaluar lo que hacen los comités. Pero esto, a pesar de que ha sido un paso y que parece ser algo necesario, todos tenemos que coincidir que de alguna manera no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente porque esta necesidad de evaluar en el desempeño de los comités que ven investigación clínica, investigación biomédica y clínica en particular, se hace una necesidad urgente porque es difícil saber con el solo cumplimiento de los estándares y el solo cumplimiento de la ley si protegen a los sujetos de investigación y hasta qué punto lo hacen. Y ha surgido, en algunos lugares, fundamentalmente en el norte de Europa, una suerte de proposición de algunos indicadores para una evaluación centrada en la calidad de los resultados. Así que este es un poquito el tema central de lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Pues los investigadores pueden tener interés en solventar los escollos cuando acudieron a un comité de ética de investigación con sus proyectos, ¿no? De alguna manera hay diferentes grupos de interés que tienen diferentes motivos para evaluar el desempeño de lo que hacemos. Por ejemplo, los investigadores quisieran superar los propios, cuando elaboran sus propios proyectos que fueron evaluados por algún comité. Los centros de investigación, los lugares en los que se hace la investigación clínica, centros propiamente de investigación o centros hospitalarios donde se llevan adelante estos ensayos. Y los políticos están interesados en la legitimidad de los procesos de revisión y pueden desear mayor transparencia. Y finalmente los propios miembros, nosotros de los comités, queremos mejorar nuestro desempeño. Así que de alguna manera esta característica o estos puntos que remarco son los que hacen y plantean la necesidad de avanzar un poco más allá de una simple acreditación y de un cumplimiento de una normativa legal en la evaluación de los comités de ética de investigación, ¿no? Claro, el problema de esto es cómo hacerlo. Este es el problema. Muchos estudios han evaluado la estructura de los comités de ética de investigación y algunas características de su proceso. A ver, cumplen, son tal cantidad de miembros, tienen tal cantidad de formación, tienen tales procesos de evaluación, tienen ciertas herramientas de chequeo, de documentos, en fin. Hemos hecho estas cosas. Algunos critican que esto no es suficiente y que lo importante sería ver hasta qué punto protegen a los participantes en la investigación biomédica. Y el problema, como les planteo ahí, es cómo hacer esto. Y algunos incluso creen que esto no es factible y cuestionan si es una medida adecuada, si esto sería una medida adecuada para evaluar la actividad del Comité de Ética de Investigación. Lo que está claro
es que hay preocupación en distintos grupos de interés de que esta tarea y de que esta actividad de alguna manera pueda evaluarse o pueda cotejarse de que es realizada de manera tal que cumple con el objetivo que como protagonista del ensayo clínico tiene asignado un comité de ética de investigación. ¿Vale? Pues un aspecto importante en la evaluación de estos es lo que yo les mencionaba, el método que usan los comités. O sea, sería el proceso de deliberación respecto a la factibilidad de cómo hacerlo. Los autores afirman, muchos autores afirman que es más difícil evaluar el desempeño de un comité que la efectividad de un medicamento. Porque, bueno, para evaluar la efectividad de un medicamento tenemos indicadores, pero no tenemos ninguno para medir si un comité está protegiendo a los participantes. Y si tuviéramos algún indicador, tampoco podríamos ignorar muchos aspectos contextuales que se dan y que pueden llevar a diferentes comités de ética de investigación evaluar de diferente manera el mismo ensayo clínico. Esta es una realidad que todos constatamos. Y en cambio, fíjense, estén todos otorgando el mismo nivel de protección a los participantes de su centro de investigación. Veamos un ejemplo. Mira, por ejemplo, un centro puede tener un determinado centro de investigación o un determinado lugar donde se hace un ensayo, puede tener una mayor proporción de pacientes vulnerables que otro centro, o pacientes en fases más avanzadas de la enfermedad. Es decir, la propia naturaleza y complejidad de las tareas que hacen los comités de ética impide evaluar el resultado de sus deliberaciones en forma uniforme. Y claro, y algo que podría ser importante es el proceso de deliberación. O sea, reconocer que para funcionar bien, los comités tendrían que cumplir con unas precondiciones estructurales y de procedimiento mínimas, a las que de alguna manera en la propuesta que vamos a revisar no se le dedica demasiado espacio, pero sí se hacen algunas puntualizaciones. El énfasis se centra un poquito en establecer estos criterios, en discutir si podríamos establecer estos criterios indicadores para evaluar la tarea, la calidad de la revisión que hacen los comités, ¿de acuerdo? En esto estaría el énfasis, en establecer criterios e indicadores. Pues bien, los autores en general afirman que desde el punto de vista ético, la investigación médica debe estar orientada por 3 principios, ¿verdad? Y todos sabemos esto. Esto se ratifica en muchísimas declaraciones, en muchos documentos, en muchas guías de orientación para el trabajo de los comités. Y son el primero de ellos, y uno de los más importantes, es la posibilidad de avanzar en el conocimiento médico. Este es el cuore, la razón de ser de la investigación biomédica y clínica en particular, es avanzar en el conocimiento médico. Lo segundo es el nivel de protección para los participantes o sujetos de investigación, o probando, si quieren ustedes. El nivel de protección es otro principio fundamental. Y el tercero es la independencia del proceso de revisión. Es decir, se requieren estructuras y procedimientos que minimicen la posibilidad de sesgo, de cualquier sesgo, en las evaluaciones que realicen los miembros del Comité de Ética de Investigación. ¿De acuerdo? O sea, de alguna forma, estos 3 principios darían cierta garantía de que la investigación está orientada por estas 3 cosas. Recalco un poco para que no nos olvidemos: posibilidad de avanzar conocimiento médico, nivel de protección de los sujetos e independencia en el proceso de evaluación. Pues veamos un poco qué ha pasado con estos documentos y guías. Hay diversos grupos profesionales han elaborado guías para la revisión ética de proyectos de investigación. La Asociación Médica Mundial, por ejemplo, elaboró hace muchos años y permanentemente actualiza periódicamente la Declaración de Helsinki. Hace pocos meses ha habido una reunión sobre esto, sobre una próxima actualización, después de la de Fortaleza, una reunión intermedia que se llama, que entiendo se ha realizado en Sao Paulo, para revisar un poco estas cosas. Siempre hay discusión sobre los elementos y las cosas que se consideran allá. SIOMS, digamos, el Consejo
el Consejo de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación tiene unas guías, la última actualización es la del año 2016, que en este momento acaban de hablar y de plantear una futura y una pronta actualización. El Consejo de Europa sacó su guía el año 2005. En fin, la Conferencia Internacional de Armonización también publicó sus guías de buenas prácticas que hace muchísimos años, ya en la década de los 90, y que aunque se escribieron para armonizar un poco como está el proceso aquí descrito con claridad, los procesos de registro de medicamentos en diferentes países, ha acabado siendo una de las guías más influyentes en la implementación de los ensayos clínicos. Sobre esto, hace muy poco, la Asamblea en París, el año 2021, ha resuelto iniciar otro proceso de revisión, que se ha conformado un grupo de trabajo que, como les cuento, estuvo reunido en San Pablo y se encuentra reunido y trabajando, y se estima que serán aprobadas estas nuevas recomendaciones el año 2024. Si bien la mayoría de las modificaciones en estas últimas revisiones son valoradas positivamente, hay dos agregados puntuales que las delegaciones de Latinoamérica han estado cuestionando en esta, o por lo menos oponiéndose en esta última revisión que hay de Helsinki. Y uno de estos agregados es aquel que otorga habilitación ética bajo determinadas condiciones al uso del placebo. Otra vez hemos vuelto a aquella discusión pues ya casi salomónica. Y el otro que elimina la obligación de mantener el nuevo tratamiento de por vida para los participantes de una investigación que le demuestra su eficacia, por citar algunos de esos ejemplos. Hace muy poco también, en el mes de abril, el mismo SIOMS ha publicado este documento, que es un glosario en el que utiliza los términos de la ICH y sus definiciones que están en la Conferencia Internacional de Armonización, para tratar de compilarlas y de alguna manera de buscar cierta transversalidad en esas cosas. Así que en este tema de documentos y guías, pues hay muchísimo material, ¿no? Hay algunas guías relacionadas con las actividades que hacen los comités, por ejemplo, los estándares de las guías operacionales para revisión ética biomédica de la UNESCO, en fin, las guías que estableció la División de Ética y Ciencia y Tecnología de la propia organización, en fin, también está los famosos estándares que estableció la Organización Mundial de la Salud, las guías para miembros de comités de ética, en fin, del Consejo de Europa. Sobre esto hay muchísimo material que está disponible, ¿no? Hay documentos sobre cómo se pueden evaluar a los propios comités que ha publicado la OMS, el famoso documento del Foro Europeo, el documento de Good Clinical Practice del Foro Europeo, sacó otro el año 2008. Finalmente, en Estados Unidos ha surgido hace algunos años atrás ya toda una iniciativa para la acreditación por un organismo, una asociación privada en el que participe incluso la industria farmacéutica, que es la famosa acreditación de los programas que protegen la investigación humana, en fin, que incluso extienden una acreditación a las organizaciones que se someten a esas evaluaciones. Sin embargo, todos los detalles y especificaciones conceptuales de ciertos requisitos éticos y su aplicación práctica siguen y están, como da cuenta toda esta amplísima documentación a la que me he referido, en proceso de discusión. En proceso de discusión. Ese es el estado en el que estamos, ¿verdad? Esta organización hace muy poco, al cumplir los 20 años, incluso hizo un documento muy interesante sobre el valor que podía tener la aplicación. Pero todos estos documentos, finalmente incluyendo las dos guías de auditoría y el documento sobre el proceso, tienen el grave problema que giran en torno a los documentos que mantiene el Comité de Ética. Pero no evalúan lo que desde el punto de vista de algunos autores es lo más importante, que es este proceso de deliberación y la conclusión a la que llegan los comités. La actividad más importante del Comité de Ética e Investigación es la deliberación entre sus miembros, entre sus vocales, que representan diferentes disciplinas para determinar fundamentalmente el balance riesgo-beneficio de los proyectos de investigación, el valor social, la calidad científica, etc.
De alguna manera los comités, por esta presión que ha tenido todo el marco regulatorio y todo el periodo de las regulaciones, que cada vez han dado cuenta más de esta juridificación, nos hemos anclado en el único elemento sobre el que podíamos trabajar, que era la revisión del formulario de consentimiento informado. Y es más aún, la necesidad de tener certeza sobre el diseño metodológico, sobre la validez científica de los ensayos, que se han complejizado de tal manera, consumen el tiempo de la evaluación de los comités. Y de ser comités diseñados, pensados y de alguna manera estructurados para evaluar aspectos éticos de la investigación, se han constituido o se han conformado más bien como lugares en los que se realiza un chequeo de presentación de documentos y con mucho, el tema del diseño metodológico absorbe y junto al consentimiento pues no queda más tiempo para hacer ningún tipo de evaluación ética. Y hemos dejado, o por lo menos no hemos logrado, de verdad evaluar los principales aspectos éticos de la investigación. Decíamos que la actividad más importante es la deliberación sobre esos temas. Sin embargo, yo destaco que obviamente la calidad de este proceso se verá afectada por la estructura y los procedimientos que utilicen el propio Comité de Ética e Investigación. Y finalmente, de alguna forma, la calidad de esa deliberación se ha visto alterada por esta integración de las normas éticas en las leyes y las regulaciones, y de alguna forma con el resultado desafortunado de que cada vez se hace más énfasis en el cumplimiento de las leyes y regulaciones y se relega todo este proceso de deliberación del que estamos hablando, en el que de verdad se debiera lograr acometer las tareas para cumplir con la evaluación de los aspectos éticos de la investigación. O sea, ser verdaderamente comités de ética de la investigación y no meramente comités administrativos que lo que hacen es tener un énfasis en el cumplimiento de lo que dice la norma y de alguna manera en dar por acabada la tarea al comprobar que todo aquello cumple los requisitos de un checklist. Los primeros que llamaron la atención sobre esta situación han publicado este trabajo que a cualquiera que le interese, yo les recomiendo que lo revisen. Este es un grupo sueco que trabaja en algunas ciudades de ese país y publicaron en esta revista este artículo en el que plantearon los criterios que se debieran intentar usar para evaluar la calidad ética del proceso de revisión. De verdad, para acometer el trabajo para el cual están diseñados, que no es otro que el de la protección de los sujetos, y por lo tanto la necesidad de que haya que poner mucho énfasis, básicamente hoy día, en el estado en el que se encuentra el ensayo clínico, probablemente en 4 aspectos, que son la evaluación del riesgo-beneficio, sumado al valor social de la investigación, que es la selección de los sujetos, que es el manejo de los datos, de las bases de datos y de la confidencialidad que hay para los pacientes, y fundamentalmente el documento de consentimiento informado, que es el que permite de alguna manera corroborar que los sujetos ingresan voluntariamente a los ensayos. La evaluación del seguro de protección y las condiciones de compensación que se pueden dar por los daños generados durante la investigación está tomando cada vez más cuerpo y exigiendo que los comités acometan la tarea de evaluar los seguros más allá de exigir la presencia de una póliza con validez en el país donde se realiza la investigación y avanzar un poco más en relacionar todo lo que está vinculado a los eventos adversos que se producen dentro del proyecto de investigación y la compensación que hay por parte del aseguramiento, principalmente de los patrocinadores y el rol que cumplen los investigadores en aquello. Pues, ¿qué criterios se han planteado? Se han propuesto una suerte de 3 grupos de criterios. Unos que serían criterios para evaluar esta tarea de los comités y otros que estarían relacionados con las características de los comités. En este primer grupo estarían los criterios científicos, sumados a los criterios relacionados con esto que se llama la protección de los participantes, como tarea fundamental de la evaluación ética, donde está la evaluación del riesgo-beneficio, sumado al valor social, el consentimiento informado con la selección de los sujetos
y la protección de los datos y la confidencialidad, y los criterios que estarían relacionados con el manejo de esta reunión, de la reunión donde se deliberan sobre estos aspectos, ¿no? Los revisores designados, la discusión, en fin, todas esas cosas. Este es un esquema de lo que en teoría, en lo que en teoría se propone. Vamos a revisar rápidamente estos criterios que solo me interesa mencionarlos. La presentación va a estar disponible en formato PDF para el que esté interesado, pero que están extraídos fundamentalmente de este artículo que les mencioné, ¿no? Respecto al primer grupo de criterios, aquellos que están relacionados con la relevancia científica y la coherencia que la evaluación de un comité debe incluir. ¿Esto qué tiene que ver con la validez científica? Que ya les mencionaba, se ha transformado en un nivel de complejidad que realmente es una tarea compleja de acometer, sobre todo si no se cuentan los comités con expertos en metodología de la investigación y con gente que de verdad pueda evaluar en profundidad las características de esa pretendida supuesta validez científica y su diseño para ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, dentro del aspecto de la relevancia científica se menciona la verificación por parte del comité si el estudio se basa en una revisión sistemática, si se ha inscrito en un registro público, si hay publicación de los resultados en un periodo de tiempo razonable. Respecto a la coherencia científica, si se ha consultado con un grupo independiente que haga la evaluación científica para confirmar esa coherencia. Si hay un grupo de expertos que ayudan en revisar este aspecto tan importante de la validez científica del ensayo, si ese grupo independiente es confiable, se incluye además estadísticos. Dentro de esta misma corriente, si de esta coherencia, si el comité evalúa la coherencia del estudio, el diseño, las medidas del impacto, los criterios de inclusión y exclusión, el análisis estadístico, el análisis estadístico de cómo se va a llevar adelante esa evaluación, si se discute sobre los riesgos para los participantes del ensayo, si se respetan las restricciones a ciertos tipos de diseño, en fin, si los investigadores están capacitados, si se discute el financiamiento, el pago a los investigadores como algo apropiado, en fin. Sobre los criterios de protección de los participantes, que probablemente son los aspectos éticos más importantes de la evaluación que debe cumplir un comité, están estos criterios relacionados con la protección de los sujetos que deben incluir la evaluación del riesgo-beneficio. Entonces, si hay un proceso estructurado, el comité sigue un proceso estructurado para analizar este balance riesgo-beneficio. Se han minimizado los riesgos, se verifica aquello, si la calidad del sistema de vigilancia, los riesgos se evalúa, si está adecuada la póliza, si los criterios de inclusión eliminan todos los riesgos y las barreras innecesarias, si son adecuados para el objetivo del propio estudio, si se requiere incluir, si se requiere incluir a las poblaciones que requieran protección especial, si se provee protección adicional, si los materiales son adecuados, en fin. De alguna manera, si el comité tiene una manera de estructurar, de calcular, con herramientas de establecer el riesgo y de corroborar que esté explicitado este riesgo y de ponderarlo, porque lo habitual es que los ensayos clínicos farmacológicos o ensayos de investigación clínica tengan más riesgos que beneficios, más riesgos que beneficios. Lo habitual es que el riesgo sea mayor que el mínimo. Por lo tanto, respecto al proceso relacionado con la reunión, si el presidente permite que los miembros contribuyan, si hay competencias específicas y cada uno toma cierta labor, si se aporta al establecimiento de la adherencia de normas, la discusión, en fin, si hay revisores designados, si no los hay, si se adhieren, la discusión, si seguimos el principio de mejor argumento, si habrían reglas predeterminadas de decisión y votación, en fin, si en definitiva respecto a la documentación hay actas detalladas, al comunicar las decisiones, las relaciones por las que se ha tomado, en fin, fundamento de todo aquello. Y finalmente, respecto a la estructura del comité, ya no al proceso, establecen 4 aspectos. La composición, que es algo a lo que estamos habituados, el manejo de los conflictos de interés, que también ya lo hemos incorporado, el problema de las oficinas administrativas y la relación que el comité establece con la institución que la acoge, ¿no? O con la institución donde está constituido, ¿no? Y respecto a lo primero, pues bueno, esto que ya conocemos
con bastante conocimiento, no tiene sentido repetirlo, la cantidad de miembros, si hay entrenamiento, si hay formación continuada, si se proveen procedimientos simples para incluir expertos. ¿Entiendes? Esto que tiene que ver con la composición, con la estructura, que es algo que ya hemos logrado incorporar, ¿no? O sea, están los tres aspectos, ¿no? El cómo hacemos la evaluación, qué cosas debemos evaluar, y el cómo estamos estructurados o cómo estamos compuestos, ¿no? El manejo de los conflictos de interés, el tema de las oficinas, si hay acceso, si hay secretaría, si están los documentos del estudio, si hay agenda, si se propone agendas para las reuniones, si se dispone de presupuesto, si estamos protegidos por autoridad de terceros que de alguna manera reconocen su adhesión a estándares normativos, y si además nos sometemos a evaluaciones periódicas. O sea, estos serían los grupos, estos serían los tres grupos, de alguna manera, de estos criterios, que serían los criterios científicos, con la coherencia y la validez, que serían los más importantes relacionados con la protección de los sujetos, evaluación riesgo-beneficio, manejo de datos, cómo se estructura bajo un proceso sistemático esa revisión, y finalmente estarían los que están relacionados con el manejo de la reunión, cómo es que se da el proceso deliberativo, para concluir con la estructura propia que tiene el SEI. Bueno, a raíz de esto, esta naciente red de cooperación que existe, que se ha formado un poco al alero de Colombia como país anfitrión, en el cual actualmente está la sede de esta red, se generó una comisión de indicadores de esta propia red que está trabajando un poquito en este tema que les he propuesto, ¿no? Confiamos en que, en que este grupo pueda de alguna manera abocar en un documento que sea de fácil lectura, que sea bastante ordenado y que de alguna manera haga una propuesta que nos permita avanzar un poquito en este tema, ¿no? Supongo que serán algunos meses más lo que le falta poner a punto, pero ha venido trabajando en forma bastante, con cierta frecuencia y cierta regularidad, y se agradeció muchísimo, principalmente la colaboración de los países que más investigación desarrollan, fundamentalmente Argentina, ¿no? que es un país que tiene. Yo acabo de, la semana pasada, de estar visitando a una colega precisamente que está allá, Fabián Ibelli, que preside uno de los comités de ética e investigación más importantes que hay en Buenos Aires, y con una experiencia vastísima, y que pues es un lujo poder contar con ella en esta tarea de intentar abocar en una propuesta que permita que los comités de ética e investigación de verdad puedan darse cuenta y cotejar que el trabajo que hacen lo hacen y muy orientado a su principal tarea, que es la protección de los sujetos, ¿no? Pues este es el marco y los temas que yo quería compartir con ustedes, y la verdad es que me gustaría más bien abrir una discusión para ver si yo después les puedo, en esa conversación, pues contarles un poquito qué cosas hemos implementado en nuestro comité que están orientadas un poquito a dar respuesta a esto, que es una tarea pendiente. Así que pues lo vamos a dejar hasta aquí, y pues muchas gracias por su atención, y dejo la coordinación a Diana adelante cuando ella quiera. Sí, muchas gracias, doctor Armando, por esta presentación. Sin duda es bastante interesante para todos nosotros conocer este grupo de criterios de evaluación. Ya nos están dejando un par de preguntas en la sección preguntas y respuestas, y vamos a comenzar a responderlas. Tenemos aquí la primera que nos comenta Rebeca Monroy, doctor. Buenas tardes. ¿Qué indicadores o protocolos o recomendaciones debemos seguir los comités de ética en la investigación con proyectos de investigación que tienen como objetivo estudiar el feminicidio, narcotráfico, crimen organizado, presentados por universitarios y que por ende colaboran estudiantes? Vamos a ver, primero muchas gracias a Rebeca por la pregunta. La verdad es que el área de mi expertise está lo más alejada de estas cosas, y con eso no quiero decir que no sean de una tremenda importancia, ¿no? Al contrario, me parecen vitales. Pero ese tipo de investigaciones y ese tipo de estudios, en principio, me parece que caen dentro del ámbito de la investigación, más bien de corte sociológico, ¿no? Evidentemente, ese tipo de investigación y ese tipo
de estudios se rigen por una norma, por una regulación, por una reglamentación, digamos, un poquito distinta, ¿no? Lo que yo he venido a conversar con ustedes es básicamente investigación clínica, investigación con ensayo clínico. Ahora, evidentemente, investigar sobre el feminicidio, el narcotráfico y el crimen organizado me parece muy importante, ¿no? Pero, y sobre todo si se hacen por universitarios y que colaboran, en el que colaboran estudiantes, en fin, ¿no? Pero de allá a proponer yo algunos protocolos o recomendaciones para un comité. En principio, yo lo que plantearía es si los comités de ética e investigación son competentes para evaluar ese tipo de proyectos. Primera cosa. Y esto ya es abrir una discusión en la que podrá participar otra gente, que tiene que ver con el hecho de que, como hay tanta investigación en el ámbito humano que va más allá del biomédico, esta otra investigación que se hace en las ciencias sociales, fundamentalmente en las humanidades, por decirlo de alguna manera, pues en algunos lugares han tenido que ser los propios comités de ética e investigación los que acometan esas evaluaciones. En Chile también se ha dado esa situación y siempre se ha discutido si debieran tener una orgánica distinta, si debieran regularse de manera diferente. Lo complejo que aquello significa, no voy a ser yo el que ahonde en esa dimensión que de suyo mismo es bastante complicada. Pero yo a priori me restringiría solo esto. Y lamento profundamente, Rebeca, no poder darte absolutamente ningún tipo de orientación sobre aquello. Gracias, doctor. Tenemos esta otra pregunta de Nora. Nos dice, buenas tardes. ¿Qué criterios debe tener la persona que evalúa los consentimientos informados? Pues vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la evaluación del consentimiento informado, que seguramente es en algo que la mayor parte de nuestros comités sí ha hecho alguna andadura y sí tiene alguna experiencia, del mismo modo como les he planteado, hay que desarrollar herramientas que permitan una evaluación sistemática y que incluya todos los aspectos que van más allá de la pura lectura del formulario, la comprensión que hay, o estas características de legibilidad o de lectura que pueden tener los documentos, aspectos sobre el que hemos claudicado la mayor parte de los comités en el mundo entero, ¿no? Porque los formularios de consentimiento siguen siendo lo menos amigables y lo menos explícitos para los sujetos de investigación. Sin embargo, las personas que evalúan esto, pues tendrá que ser gente que no solo venga con la formación previa y el interés en la ética y la investigación, sino con algunas competencias que incluyan el haberse entrenado en la revisión de estos documentos y en desarrollar alguna herramienta que les permita no hacer omisión de aspectos del consentimiento. Si la pregunta está dirigida a qué competencias tiene que tener el que evalúe, yo tendría que decir que en principio tendrá que ser alguien con experiencia de trabajo en comités y que esa experiencia la habrá hecho en forma intuitiva, pero que ya la tenga de alguna manera acumulada, probablemente es la persona más idónea para hacer la revisión. Pero formar profesionales para que evalúen fórmulas de consentimiento es algo que todavía ni siquiera surgió como propuesta. Probablemente lo más importante es desarrollar herramientas propias locales que nos permitan tomar en cuenta, usando un montón de guías de las que existen, para tratar de no hacer omisión a algunos aspectos que están allí en el documento. De todas maneras, está de más decirlo que lo más importante en aquella evaluación es la existencia de voluntariedad para la elección, de comprensión, de tener competencia para entender aquello y de ser capaz de aceptar o no, respecto a una explicación de riesgos y beneficios, el ser sujeto de investigación. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hace Juan Manuel Cisneros es, ¿se ha criticado a los comités de ética en investigación que evalúen la metodología, que solo deben revisar la parte ética? ¿Es posible esta crítica o sí hay que incidir sobre la metodología? Vamos a ver, Juan Manuel, es una pregunta estupenda, estupenda. Primero porque dada la magnitud, los volúmenes, la necesidad, el crecimiento exponencial, las características por las cuales se han formado este tipo de comités, el hecho de que existan en algunos lugares ni siquiera remuneración por ese trabajo, en fin, este es un temazo, es un problema. Yo lo que me voy a reducir
o restringir más bien a esta pregunta que tú has planteado, Juan Manuel, es a lo siguiente. En el caso particular del comité en el que yo estoy trabajando, que es un comité de ética científico que evalúa en forma casi preferente ensayos clínicos oncológicos, es tal el grado de complejidad del diseño metodológico, de la validez científica que requiere esa evaluación, que nosotros tenemos externalizada la evaluación metodológica. Lo que quiero decir es que tenemos entregada como primer paso de nuestro proceso de evaluación a una organización de expertos que está constituido por metodólogos, por gente formada no solamente en metodología de investigación, sino en epidemiología, y que son los que hacen un informe prescriptivo a nuestro comité respecto a la validez científica de los ensayos. Lo que quiero decir, en otras palabras, es que hemos optado por el modelo que se ha suscitado a propósito de esta crítica que tú mencionas. Cuando el Comité de Ética e Investigación evalúa metodología, lo más probable es que no lo haga bien. No quiero decir que todos lo hacen mal. Lo que quiero decir es que para evaluar bien metodología, hoy día, en el ensayo clínico, es tal el nivel de complejidad que se necesitan expertos en metodología. Por lo tanto, aquellos comités que han resuelto la evaluación de la metodología incorporando profesionales del mundo de la epidemiología formados en estadística o con competencias comprobadas, conocidas y de alto valor y de alto rendimiento en evaluación de metodología, me parece perfecto, pero que sean ellos los que acometen esa tarea. Y que los comités de verdad se dediquen a lo que deben hacer, que es precisamente lo que he estado intentando señalar, que es la evaluación ética de los aspectos éticos. Que la validez científica y la ciencia y el diseño no es parte de la ética, vale, ya, sí lo es, está bien, pero de verdad los aspectos éticos de la investigación no son precisamente la validez científica, que es uno de ellos, sí, pero que no es el más importante. Que si él está malo, el resto de la evaluación puede ser defectuosa. De acuerdo, todo eso lo comparto y lo respeto, pero los aspectos de evaluación ética son fundamentalmente los que están orientados a la protección de los sujetos de investigación. Y aquellos son la evaluación del riesgo-beneficio, aquellos son la selección equitativa de los sujetos, aquellos son la protección de los datos y la confidencialidad de los aquellos son aquellas estrategias como los seguros que están dispuestos a dar cuenta y a explicitar claramente cómo se va a compensar el daño que se produce durante la investigación. Aquellos son el valor social que tiene la investigación. Estos son los aspectos éticos de la evaluación de la investigación clínica y son a los que menos atención se le da actualmente en los comités de ética. No por pereza ni por falta de disposición, sino fundamentalmente porque el tiempo se lo consume la evaluación metodológica, porque el tiempo se lo consume el problema del diseño, y en algunos casos solo se alcanza y se abocan al problema de la evaluación del consentimiento, como si esto fuera el completo de la tarea que está encomendada a los comités. Así que, en respuesta a tu pregunta, que me parece tremendamente pertinente, yo creo que la crítica es posible y que de alguna manera hay que ver cómo resolvemos el tema de la coherencia científica y de la evaluación de la validez metodológica de los ensayos clínicos. Nosotros nos hemos apeado de esta manera, hemos externalizado eso, lo hemos entregado a gente que se dedica a eso en forma competente y exclusiva para esta tarea en nuestro comité. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de María del Carmen Guerrero. Para tener gestión autónoma del Comité de Ética en Investigación, ¿qué gestiones debemos realizar en la parte administrativa y en general gestión? María del Carmen, este es un tema que siempre se ha confundido, por lo menos en mi modesta opinión. La independencia del Comité de Ética e Investigación es la independencia para evaluar el aspecto ético de la investigación. Es la independencia para pronunciarse sobre si se puede, no se puede, se debe corregir, se debe enmendar, se debe cambiar o no se debe ejecutar tal o cual investigación. Para esto es la independencia. Para hacer un proceso libre de coacción, sin ningún tipo de influencia indebida, sin ningún conflicto de interés,
A eso se refiere la independencia del comité. La independencia del comité no está vinculada solamente al aspecto administrativo. Esto es lo que ha llevado a una tremenda... Un comité puede estar bajo el alero de una universidad, un comité puede estar bajo el alero de un centro de investigación, un comité puede estar bajo el alero de un centro hospitalario. Lo que importa es que el comité tenga autonomía para su quehacer, para la actividad que realiza, para esta independencia para la evaluación. Pero entonces, claro, esa evaluación, y por alcanzar lo que entendemos como una autonomía plena, pensamos que el comité pues que se las arregle solo, el apoyo administrativo solo es para que tenga una secretaria, y hemos terminado confundiendo las cosas y llevando al extremo de que la tarea de los comités en muchos lugares de Sudamérica se hace en forma de compensación de horario, y se piensa que el hecho de pagar o de dar una remuneración a los miembros de los comités es algo que atenta contra su independencia. Y ese es un gravísimo error. Es un gravísimo error. La tarea que ha tenido que ir desarrollando y acometiendo, principalmente, que ha tenido que acometer principalmente los comités de ética e investigación, es una tarea que cada vez demanda más tiempo, demanda mayor profesionalismo, demanda mayor dedicación, mayores competencias, y por lo tanto tiene que tomarse como cualquier actividad profesional, con todas las consecuencias que aquello tiene, María del Carmen. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. También aquí nos comenta Luis Jaime, el uso de plataformas de software facilitadoras en el manejo de la documentación y la supervisión de la evaluación de proyectos de investigación sería un plus en la eficiencia para el trabajo de los comités. ¿Cuál es su opinión al respecto de ella? Pues yo creo que en esto no hay mucha discusión. Precisamente esta actividad este webinar en el que estamos conversando está siendo patrocinado por Ecomité, que pues es una organización que ha generado el desarrollo de una plataforma digital que lo que hace es facilitar en forma enormemente el trabajo de los comités. ¿Qué duda cabe que digitalizar el proceso operativo, administrativo y de sometimiento de los ensayos acorta muchísimo los plazos de trabajo de los comités? Sobre esto me parece que no hay ninguna discusión. El problema es que, claro, estas plataformas tendrán que desarrollarse siguiendo orientaciones de los propios miembros que pertenecen a los comités, de la propia gente que trabaja en los comités, ¿no? Yo creo que nadie pondría en discusión que los tiempos regulatorios hoy día juegan muchísimo en contra con el desarrollo y el crecimiento y la potenciación de la investigación en otros países. De hecho, no sé si ustedes saben, pero en los países de Latinoamérica no se desarrolla ni se implementa ni siquiera el 5% de la investigación que se hace en el mundo, lo que es realmente irrisorio, ¿no? O sea, en esto Colombia, por ejemplo, ha dado algunas señales que a mí me parecen muy alentadoras, ¿no? El plantearse como países, como política de Estado, el atraer investigación tiene muchísimos beneficios. Y en ellos, el rol que tiene el tiempo regulatorio es clave. Por lo tanto, plataformas que ayuden y faciliten y de alguna manera operativicen y acorten los plazos de todo lo que es el sometimiento, las enmiendas, la revisión de los documentos, la presentación, no cabe duda que lo que hacen es, con el verbo mal usado, eficientizar el trabajo del comité de ética. Porque los que hemos trabajado hace muchos años en comités sabemos que reunir papeles nomás toma por lo menos 2 semanas, y que los trabajos de los comités se ven tremendamente retardados y finalmente respuestas de tiempos regulatorios excesivamente prolongadas, y que lo que uno que hacen es perder oportunidades, ¿no? Perder oportunidades, no solo para la implementación de ensayos clínicos, que tienen muchísimos beneficios para el conocimiento, y que en algunos casos también incluso para los propios sujetos, cuando aquel beneficio se da dentro del propio ensayo, pero sobre todo para el conocimiento y para el avance de la ciencia. Hoy día ya no cabe duda de que hay que investigar. Es la única manera de conocer mejor para mejorar la calidad de vida de muchas personas, de nosotros mismos, de los habitantes, de nuestra especie, en fin, y poder de alguna manera dar respuestas a los males que la quejan, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Eh, Otra pregunta que nos hacen muy interesante aquí es si podría ampliar en el tema de riesgos, por ejemplo, cómo categorizarlos y darnos un ejemplo de cómo se pueden medir. Vale, vale, muy bien. Gracias por la pregunta. Fíjense ustedes, voy a compartir con ustedes la herramienta que usamos, que es parte del informe que realiza una experta en evaluación y ponderación de riesgo en nuestro hospital, ¿vale? Ustedes me cuentan si se ve por ahí. Me avisan cuando ya se esté viendo. ¿Sí? Sí, sí se ve, doctor. Estupendo. Pero fíjense usted, este es el informe que recibe el Pleno del Comité antes de la deliberación del proyecto, que es un informe prescriptivo elaborado por un experto, que es un vocal del comité, y que está dedicado a evaluar balance riesgo-beneficio, exclusivamente el ensayo que se va a discutir. Pues es un informe al que cualquier vocal del comité en el que trabajo tiene acceso previo a la reunión de deliberación y por lo tanto se informa un poco del uso de esta herramienta. Bueno, se identifica, se pondrá la fecha, en fin, se identifica el protocolo que tiene y fundamentalmente hay un primer grupo digamos, un primer grupo de elementos que hay que complementar que están relacionados con los antecedentes. La descripción breve del estudio, las ramas si las hay, la hipótesis, los objetivos que tiene el estudio, la breve descripción de los fármacos, si son experimentales o si hay un fármaco control, en fin, el análisis de la seguridad en estudios previos que se hayan hecho sobre la molécula que se está queriendo hacer la investigación y finalmente lo que tengo destacado aquí, la explicitación de los riesgos y beneficios en el formulario de consentimiento. O sea, están claramente escritos, después de haber llenado y haber revisado toda esta información en el brochure de investigación, están claramente explicitados los riesgos de los procedimientos y de los fármacos de cada intervención que se van a hacer estos sujetos. Dice ahí, esto le puede pasar, estos son los riesgos listados y explicitados, se informa la frecuencia con la que y la severidad de estos eventos, si son graves, moderados, leves, 1, 2, 3, en fin, y la frecuencia con la que se ve anemia en el 30%. Los beneficios, de la misma manera, están claramente explicitados que los beneficios serán potenciales y solo en el caso de que el fármaco experimental presente resultados. Están en el informe hecho y claramente explicitados esos riesgos. Una vez que uno ha hecho esta primera etapa y ha descrito estos antecedentes, vuelve sobre el tema más importante. ¿Cuáles son los potenciales beneficios del ensayo? ¿Hay un beneficio esperado si lo hay? ¿Hay beneficios después de participar en el ensayo? Y trata de establecer con la mayor precisión posible las 6 categorías de riesgo que se conocen. El riesgo físico si lo hay, en la salud, en la condición, en la estructura fisiológica y corporal del sujeto de investigación. El riesgo moral si existe. El riesgo psicológico, el impacto de enfermedades que progresan. Piensen ustedes en enfermos oncológicos, por ejemplo, que ya son por sí mismos, de suyo mismo, una población vulnerable, digamos, o vulnerada, en fin. El riesgo social que puede haber, el riesgo jurídico que puede haber y el riesgo financiero. Los estudios clínicos que existen sobre el ensayo que se propone, ¿cuáles son? Está publicado otro, y un resumen de lo que hace. Y finalmente concluir estableciendo que el estudio posee riesgos netos para los participantes. ¿Cuáles son estos riesgos que hemos relatado en todo este análisis? Los riesgos de la intervención superan los potenciales beneficios del estudio, pero sin embargo, esos riesgos son aceptables, dado que el estudio presenta criterios claros de selección. Esta es una manera de aquilatar y evaluar el riesgo. Plan de detección, informe y mitigación de daños. Eso tiene el ensayo. Hay un plan para mitigar los daños si se producen. Hay una forma hay informes intermediarios, hay informes preliminares que se llaman, que hablan un poco para detectar estos daños. Hay un comité independiente de monitoreo de datos. El ensayo tiene nombrado, seleccionado, identificado e invitado a constituir un comité independiente de análisis de datos, que generalmente son los que paran los estudios, los que detienen prematuramente, porque aparecen daños que son absolutamente intolerables o que no son soportables o que exceden lo que se había pensado, lo que había sido descrito por el patrocinador. Y finalmente, si hay un suficiente valor social. En base a estos criterios, es que concluimos si realmente
el balance riesgo-beneficio de alguna manera soporta que el tema evaluado no necesita ningún tipo de corrección o necesita algún tipo de corrección, o si hay algún otro tipo de comentario, o si definitivamente no hay un comité de monitoreo independiente de datos, por lo tanto creemos que la relación riesgo-beneficio es desfavorable para el ensayo. En forma muy escueta, este informe, escueta digo por el esquema, pero es un informe y una evaluación muy completa que se hace sobre la explicitación de los riesgos y la explicitación de los beneficios y la ponderación que hay entre ambas variables para tratar de establecer si ese balance es favorable a que el ensayo se ejecute. Existen muchas formas de categorizar los riesgos. Nosotros hemos optado por la que es más conocida y está más aceptada. Hay un riesgo inferior al mínimo, hay un riesgo mínimo y hay un riesgo mayor que el mínimo. Ustedes saben que desde el famoso informe Bellman, cuando se averiguó esto, se generaron unas escalas que eran muy difíciles de establecer. Hay gente que habla de gradación de riesgos, hay gente que habla que hay un riesgo grado 0, 1, 2 y 3, hay otros que hablan de 1, 2, 3 y 4 y grado 5. Pero en el fondo lo que importa en la evaluación del riesgo de un proyecto es saber si el riesgo es mayor que el mínimo, que la mayoría lo son. Y por lo tanto tenemos que hacer este proceso de ponderación bastante sistemático y que sigue una estructura. Costa Rica, que si hay algún, en estos más de 200 participantes de este webinar, podría tal vez compartir alguna opinión sobre esto. Es uno de los países que me parece han incorporado los criterios de la OCDE, de la OCDE, como criterios para evaluación de riesgo de investigación, que siguen también una sistemática más o menos parecida a la que les he descrito. Espero por lo menos haberme acercado un poquito a tu inquietud, ¿no? Y muchas gracias, doctor. Muy interesante hasta ahorita. Nuestros asistentes nos están dejando diferentes preguntas. Por temas de tiempo, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este evento. Sin embargo, queremos agradecerle nuevamente, doctor Armando, por aceptar la invitación, presentarnos esta información tan interesante y seguramente nos va a compartir la presentación posteriormente a todos los asistentes a este evento. Gracias nuevamente, doctor. Nada, para mí, hombre, la verdad es que ha sido un gusto enorme poder, aunque sea en una modalidad un poquito, pues que no es la ideal, pero que de alguna manera nos permite estas cosas y probablemente es una tecnología que ha llegado para quedarse, poder compartir una idea con ustedes. Y esperamos a través de esta iniciativa, de esta comisión, de este comité de indicadores de la red latinoamericana de comités de ética de la investigación, poder llegar a punto con una propuesta que, pues como cualquier propuesta, podrá ser sometida al escrutinio de todos ustedes y a la opinión, a las sugerencias, a la solicitud de enmiendas y a todo lo que podamos para intentar de alguna manera avanzar un poquito en esto que la verdad es que para mí es un caldo de cabeza, ¿no? Esto de intentar establecer de qué manera podemos evaluar el trabajo que hacen los comités y cómo dar cuenta de que cumplen con la tarea para la cual han sido asignados como protagonistas del ensayo clínico, ¿no? Que es fundamentalmente la protección de los sujetos que participan de la investigación clínica. Así que ha sido un gusto para mí. Agradezco, Diana, y agradezco también al doctor Arturo Ábalos, el presidente, el CEO del comité, por la invitación y la deferencia para compartir con ustedes estos puntos de vista. Ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues gracias a todos por su asistencia a este evento. Les recordamos que en un plazo de 7 días hábiles van a poder recibir su constancia de participación a este evento y también les compartiremos la grabación para que puedan acceder al recurso y a la información nuevamente para su utilidad. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Estupendo. Gracias. Hasta luego, doctor.